Ojo que Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman, y os juro que nadie se lo esperaba. De verdad, esto es para sentarse y escuchar bien, porque cambia todo lo que creíamos. A ver, todos sabemos que estos dos tuvieron una relación súper mediática, ¿verdad? Se les veía felices, parecían la pareja perfecta de cuento de hadas turco, y luego zas. Adiós, muy buenas. Y desde entonces 1000 teorías, 1000 rumores, que si uno por aquí, que si otro por allá. Pero lo que ha dicho Demet, de verdad, es un giro de 180 grados. Lo que ella ha contado, y esto me lo han dicho fuentes muy cercanas, es que la ruptura no fue para nada como nos la vendieron. No fue un tema de no nos entendemos ni de caminos diferentes. Nada de eso. Al parecer, y esto es lo gordo, Can Yaman tenía unas expectativas sobre la relación que Demet simplemente no podía cumplir. Y no me refiero a cosas pequeñas, Hablamos de planes de boda y familia a corto plazo. ¡Boom! Sí, habéis oído bien. Parece que Can estaba súper enfocado en sentar cabeza en algo más serio, y Demet, siendo tan joven y con su carrera despegando a nivel internacional, pues no estaba en ese mismo punto. Imaginaos el panorama. Tú estás empezando a comerte el mundo con proyectos en el extranjero, 1000 cosas en la cabeza, y de repente te encuentras con alguien que ya está pensando en hipotecas y bautizos. Para ser honestos, esto explica muchas cosas. El porqué de la ruptura tan repentina, el porqué de su silencio posterior. Si tú sientes que tu pareja te está presionando para hacer algo para lo que aún no te sientes lista, lo más sano es dar un paso atrás, ¿no creéis? Y más si eres una persona que valora su independencia y su crecimiento personal. Muchos decían que era cosa de la distancia, de las grabaciones, del estrés. Pero yo sospecho que esto del quiero una familia ya por parte de Can era el verdadero elefante en la habitación. Y Demet, que es una mujer súper lista y con las ideas claras, ha decidido ponerlo sobre la mesa, aunque no sea lo más políticamente correcto en el mundo del salseo. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Demet se ha quitado un peso de encima. Poder decir la verdad, poder explicar por qué no funcionó, debe ser liberador. Y quizás esto también le sirva a Can para reflexionar. No digo que esté mal querer algo serio, para nada. Pero hay que buscar a la persona que esté en tu misma sintonía, ¿no? Y si no lo está, pues igual no es el momento. Piénsalo bien, tú estarías súper feliz con tu vida profesional, empezando a triunfar en todo el mundo, y te imaginas teniendo que parar todo eso para casarte y tener hijos. Uf. No es una decisión fácil, y más si solo tienes 20 y tantos años. Así que sí, la verdad sobre Can Yaman que ha revelado Demet Özdemir es que él buscaba algo mucho más rápido y serio de lo que ella podía ofrecer en ese momento de su vida. Y eso, amigos míos, es un salseo de los buenos, de los que te hacen pensar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue justo que Demet pusiera fin a la relación por eso?